Qué bueno poder verles de nuevamente. Damos bienvenida a las visitas que están con nosotros. También saludamos a aquellos que nos siguen a través de la plataforma de Facebook de Reconciliación Osorno Franque. Sean bienvenidos también a esta transmisión en particular. Algunos anuncios antes de pasar al mensaje del Señor. Mañana lunes las mujeres a las 15:30 horas se reúnen en casa de nuestra hermana Nancy, amén, de nuestro hermano José. Vamos a dar importancia a los hombres también. La casa del hermano José, pero ahí vive mi hermana Nancy. Pero digamos que es la casa de ella, amén. Así que la casa de mi hermana Nancy, mañana a las 15:30 horas, las mujeres se reúnen en ese lugar. El día miércoles a las 19:45 horas, 7:45 de la tarde, nos juntamos aquí a tener un tiempo de adoración y oración al Señor. Es un tiempo en donde nos juntamos para poder adorar al único que se merece adoración y también clamar y pedir por nuestras necesidades. Y no solamente eso, sino hablar en común acuerdo, en unidad entre todos nosotros. Es importante la oración individual, sí, pero Dios también es un Dios colectivo, en donde la unción y la manifestación o la gloria de Dios también se manifiesta en lo colectivo. Mire, quiero hacerle una salvedad importante. Cuando vino el Pentecostés estaban todos juntos. Dios puede bendecirte de forma individual, sí, pero lo colectivo es mucho más importante. Así que es importante que usted se desafíe a poder compartir con nosotros este día miércoles a 19:45 en este tiempo de oración y de adoración. El día jueves a las 19:45 tenemos formados. Pensaba terminar el programa de nivelación este jueves, pero hicieron hartas preguntas. y está bien interesantes. Así que este jueves vamos a tener nuevamente formados a las 19:45 horas. Es un programa de nivelación y también de discipulado o de información para nuevos creyentes. Yo creo que el discipulado no es solamente lecciones, el discipulado es una forma de vida constantemente. Mentoría, más adelante vamos a hablar de eso también. El día jueves 19:45 para conocer la visión de esta casa. El día sábado a las 17 horas se reúnen los jóvenes y adolescentes, amén. Sábado aquí en este lugar, este sábado sí voy a estar. Así que este sábado a las 17 horas van a tener reunión y actividad los jóvenes y adolescentes en este lugar. Así que mi hermano Diego tiene una poderosa palabra del Señor para los jóvenes y adolescentes. Así que quedaste listo y fichado, no te podéis correr, hermano. Esto ya está en conversación ya. Así que este sábado a las 17 horas, más encima voy a estar yo. Oh, qué terrible, hermano. Los jóvenes y adolescentes en este lugar. El día domingo, como de costumbre, nos reunimos. ¿Sabe qué hora comienza el movimiento acá? Desde las 10 de la mañana. Todos somos convocados a orar y a presentar un tiempo de oración y adoración a Dios en este lugar a las 10 de la mañana. A las 10:30 terminamos para poder tomar cafecito, hacer una vida familiar y recibir a los invitados, a los que son visitas y a los de casa también, recibirlo acá cordialmente. Así que estas son las actividades de este de esta semana para esta congregación de Osorno Franque. Quiero hacerle la invitación, si usted desea. Hay una actividad que se llama Escuela de Santidad con el profeta Gustavo Vázquez en la Iglesia Reconciliación Osorno Centro. Voy a estar yo participando algunos días de poder recibir también parte de esto. Así que si alguien tiene y quiere acompañarme, diga: pastor, yo quiero ir, converse conmigo y vamos a esta Escuela de Santidad, que es día viernes, sábado, y el domingo no hay permiso, porque vamos a estar acá todos en el culto. Así que, pero el viernes y sábado vamos a estar y vamos a compartir con el profeta Gustavo Vázquez en esta Escuela de Santidad en la Iglesia Osorno Centro. Ayer, mire, hermano, ¿para qué vamos a inventar la rueda si la rueda está inventada ya? Así que una de las cosas que hay que hacer es tratar de ver algunas actividades. Y ayer hubo una escuela para padres en la Iglesia Osorno Centro. Nosotros estuvimos participando hasta las 2 de la tarde más o menos aproximadamente. Y estuvo buenísima para aquellos que nos acompañaron. Pueden dar testimonio de que estuvo buena. Así que bendecimos estos tiempos, estas instancias que se dan,
y que nosotros podemos sumarnos a esta escuela y estos aprendizajes. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y vamos a ser motivados a seguir educándonos para poder contener a todos los que vienen desde afuera. Amén. Bien. Me cansé. No sé si alguien me puede traer agüita. Ay, viene mi hermana Erta, venía corriendo. Hoy día vamos a hablar, quiero que busquen en su Biblia el libro de Ageos, capítulo 1. Gracias, hermana Erta. Libro de Ageo, capítulo 1. Probablemente algunos lectores de la Biblia ya hayan leído este pasaje en particular, que habla sobre una amonestación de parte de Dios hacia el pueblo de Israel por no haber construido el templo. Pero voy a comentar, voy a hablar un poquito, voy a hacer una introducción un poco larga. Voy a hacer una introducción un poco larga para poder contextualizar un poquito esta situación en particular del libro de Ageo, en lo que está escrito propiamente tal. Pero voy a leer porque es importante que nosotros entendamos en este año de visión que hemos estado hablando, y en estos últimos domingos hemos estado hablando sobre el fruto. Y el título de este mensaje que le he puesto dice: no es falta de semilla, solamente es una falta de prioridad. Y estamos hablando de más fruto. Durante estos días, domingo, como les decía, hemos estado hablando de fruto, el fruto del Espíritu. ¿Qué fruto nosotros estamos dando? ¿Fruto de la carne o fruto del Espíritu? ¿Qué es lo que manifestamos? De que manifestamos fruto, manifestamos fruto. Y hay veces en que probablemente tal vez no estamos dando fruto y decimos: pero si yo tengo algo de Dios. Y muchos de nosotros podemos decir que tenemos algo de Dios en la manifestación propiamente que nosotros tenemos. Hay gente que desea hacer muchas cosas y probablemente en el quehacer de las cosas no nos damos cuenta y decimos: pero ¿por qué no hay más? ¿Por qué no hay más? Y llegamos a un techo y nos estancamos, y a veces pensamos que no podemos seguir avanzando porque tocamos techo y decimos: pero ¿por qué si yo tengo algo de Dios? Es cierto, todos tenemos algo de Dios. Recuerda este primer principio: somos hechura a su imagen de Dios. Todos somos creados, por lo tanto todos portamos y tenemos algo de Dios. Pero en medio de eso, que lo que tenemos de Dios en sí, recuerdo lo siguiente: que la desobediencia trae consecuencia, y la consecuencia de la desobediencia nos lleva hacia el otro extremo. Y es ahí que Jesús dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Jesús manifiesta que los que hacen obras de maldad son hijos no de Dios Padre, sino de Satanás. Y no se pelee conmigo, está escrito en la Biblia. Pero si quieren echarle la culpa a alguien, échenla. Pero la Biblia es categórica. Dice: el que habla mentira es del diablo, porque el Satanás es padre de... ¿Se entiende? Entonces, no es que no tengamos fruto, no tengamos semilla. Hay una semilla. Hay algo que nosotros tenemos. Pero muchas veces pensamos de que no producimos fruto, y no es problema de una semilla, sino un problema de prioridad. Ageo capítulo 1, versículos 10 y 11 dice así: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Anteriormente en este pasaje, el libro de Ageo, el profeta escribe y dice: meditad sobre vuestros caminos, piensen sobre vuestros caminos. Y en el pensar sobre vuestros caminos dice: cosechan mucho, pero no reciben nada. Parece que meten toda su ganancia en saco roto, porque cuando llegan a la casa no encuentran absolutamente nada. Y todo lo que trabajaron parece que
se les fue de las manos, como agua entre las manos. Y esta situación en particular es una situación que probablemente usted y yo también hemos podido vivir en nuestras vidas. Se ha dado cuenta y dice, oh, hice tremendo esto, pero parece que no produje nada. A mí me ha pasado. A veces uno trabaja, desarrolla que hacer y dice, oh, pero parece que estoy trabajando en balde. Y esos son los términos que nosotros usamos de forma coloquial. Trabajo en balde, no recibo nada, o trabajé de gusto nomás. Y en medio de esta situación, este pueblo de Israel estaba pasando una situación en particular. Pero contextualicemos este pasaje. Veamos en qué parte de la historia del pueblo de Israel está esta situación en particular. Y en sí, este no es un pasaje muy alentador, al menos en el primer capítulo del libro de Ageo. Por sobre todo, por lo que está ocurriendo. Pero debemos analizar por qué Dios detuvo la lluvia. Ahora, uno podrá decir, ¿Dios es malo? No. Lo que sí, Dios es justo. Y no es que sea malo, sino que Dios es justo. Jesús dijo, haz con los demás lo que quieren que hagan contigo. La ley del talión, ¿se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente. La ley hebrea decía, al que hierro mata, hierro muere. Pero Jesús no invalida eso, sino que dice, haz con los demás lo que quieren que hagan contigo. O sea, cambia tu perspectiva. Si tú quieres matar, o tú quieres hacerlo, ten cuidado porque te pueden matar. Entonces, no es que Dios sea malo, sino que Dios es un Dios justo. Y en esta justicia de Dios, no es que Dios haya producido sequía, o que se haya acabado la bolsa, o que Dios no considerara la obra de las manos del pueblo de Israel. No, no es eso. Algo ocurrió. Y veamos el contexto y vamos a hacer historia. ¿A cuánto le gusta la historia? A mí me encanta la historia. Menos la geografía. Pero sí la historia, porque la latitud, el meridiano de Greenwich, ya esa cuestión, no sé, yo sé que está en el norte y al sur, al este y al oeste. Y sé que me ubico de repente en los puntos cardinales. Pero me gusta la historia. Pero en el año 538, mire, esto es algo de fecha para más o menos entender. En el año 538 antes de Cristo, Ciro, un rey persa, el Ciro el Grande, permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Y después de 70 años de haber estado cautivos o presos en Babilonia. Para poder entender esto, su principal misión en la vuelta era reconstruir el templo de Dios. Y esta historia nosotros lo podemos ver en el libro de Esdras, capítulos 3, 4 y 5, que es paralelo a este libro de Ageo. Es paralelo. Ya no es que primero fue Esdras y después pasaron muchos años y vino Ageo. Por eso es importante poder venir a los tiempos deformados para poder conocer también la línea de tiempo. Ahora, cuando Ciro otorga esta ida nuevamente de regresar a Jerusalén, algunos hombres, porque no fueron todo el pueblo, fueron algunos hombres de regresar nuevamente a Jerusalén. Una de las situaciones que se estaba dando era reconstruir el templo de Dios. Recuerdo lo siguiente, en el templo de Dios, después de que Salomón construye el templo, la principal forma o manifestación de Dios estaba en el templo, no estaba fuera en el templo. En el templo estaba la presencia de Dios, se manifestaba los sacrificios. En medio del templo había manifestación y gloria de Dios, no estaba afuera. Para el contexto y la persona hebreas o judías, fuera del templo no existía manifestación de Dios. Y es por eso que Dios establece normas y leyes sacerdotales para dentro y fuera del templo. Y entendiendo esto, en medio del cautiverio, el templo que levantó Salomón fue destruido. E Israel, mire, recuerde esto, hablamos hace un tiempo sobre Daniel. Cuando Daniel oraba,
él oraba en dirección hacia Jerusalén, en donde estaba el templo. Porque Daniel entendía que es ahí donde se manifestaba y Dios escuchaba. ¿Se entiende? En esa dirección. Él tenía una dirección en particular. Ahora, nosotros debemos entender que el templo era importante para el pueblo de Israel. No podía haber manifestación de Dios si no había templo, porque en el templo estaba el arca del pacto. ¿Se entiende? Ahora, cuando los volvieron, el pueblo de Israel comenzó a encontrar una oposición política y social. Ahora, ¿de quiénes? De los pueblos vecinos. Y entre esos pueblos vecinos estaban los samaritanos. Y los samaritanos, los amorreos, los filisteos, todo eso, y esto es un contexto cultural, social de hoy día también que vivimos. Todos ellos se pelean y hay una lucha por este pedazo de tierra. Y en medio de esta lucha no es una lucha de hoy día, sino es histórica. Es histórica. Y esta lucha histórica es precisamente porque cada uno quiere establecer sus fundamentos de fe, pero visibilizado o puesto, en este caso, como en una construcción. En el monte Moriah, lugar en donde se edificó el templo de Salomón, ese monte hoy día hay una mezquita musulmana. Hoy día existe una iglesia, una capilla católica, pero falta el tercer templo. Y todas las disputas que puedan existir es a través de esta manifestación de levantar un lugar para que la gente vaya y adore a lo que es su Dios. Nosotros entendemos hoy día, por gracia y misericordia de Dios, que yo soy templo. Que yo soy templo. Ahora, cuando los judíos comenzaron a reconstruir el templo, los enemigos de Judá y de Benjamín, entendiendo de que Judá y Benjamín eran las únicas tribus que todavía querían permanecer en la fe de Dios, no el pueblo de Israel, sino estas dos tribus, Judá y Benjamín. Hubo una guerra civil después de la muerte de David y en los tiempos de Salomón. Israel se divide, 10 tribus, las 10 tribus del norte que se llamaban Israel, pero después estaban las 10 tribus del sur, que era Judá y Benjamín, que era el reino de Judá. Y los enemigos de Judá y Benjamín, como los samaritanos, intentaron unirse a este proyecto de Dios, diciendo: nosotros también vamos a adorar a Dios. Pero Zorobabel y los líderes de en ese momento no lo permitieron, pues sabían que las intenciones de los samaritanos no eran las correctas. Ellos no querían adorar a Dios, ellos querían cansar al pueblo de Judá, a la tribu de Judá, para que nunca levantaran el templo en donde Dios sería adorado. Entonces, ¿qué comenzó a ocurrir? Como sabían las intenciones, los enemigos comenzaron a atemorizar, comenzaron a desanimar, e incluso enviaron cartas al rey Artajerjes en ese momento para poder acusar a los judíos de que ellos eran rebeldes, Imagínense el plan maquiavélico de la gente que no quería que el templo del Señor fuese levantado. Ahora, cuando enviaron cartas y como resultado de esto, el rey Artajerjes envió cartas y promulgó de que la obra de la construcción del templo fuese detenida. Y así la construcción del templo quedó paralizada por muchos años, aproximadamente. Empezaste.
16 años. El domingo pasado pasó lo mismo. Te vamos a comprar un teclado nuevo, mamita. Para los que no saben, en las redes sociales se produjo un boom. El rey Artajerjes emite un comunicado de que no haya más construcción del templo. 16 años la obra paralizada. 16 años. 16 años en donde el pueblo de Israel comenzó a construir sus propias casas. 16 años en donde la gente de Judá y Benjamín vivían su propia vida. 16 años en donde estaban enfocados en sus propios negocios y que se olvidaron de poder construir un lugar para que la presencia de Dios pudiera habitar. A pesar del mandato de detener la obra, Dios levantó a los profetas Ageo, Zacarías, quienes animaron a poder nuevamente reconstruir y retomar la construcción del templo. Zorobabel y Josué comenzaron a trabajar arduamente en medio de todo. El rey Darío, cuando escuchó qué era lo que estaba pasando, comenzó a ver y a buscar los archivos reales. Recordemos, había un edicto de Artajerjes, pero el rey Darío comienza a buscar los archivos reales y encontró un decreto original del rey Ciro que efectivamente autorizaba la reconstrucción del templo. Entonces Darío ordenó y dice que la obra no se interrumpa, que se le ayudara económicamente a los judíos con fondos del gobierno persa, se proveyeran de animales y ofrendas necesarias para el culto de Dios en el templo. Eso es más o menos parafraseando la situación, la historia, porque hay muchos detalles más. Esdras 3, 4 y 5 es espectacular para poder brindarnos detalles históricos sobre por qué se detuvo el templo. Pero habían cosas importantes. Primero, el pueblo de Judá y Benjamín estaban atemorizados, diciendo: lo vamos a invadir de nuevo. No van a volver a construir esto, lo vamos a destruir nuevamente por los samaritanos. Y ellos atemorizados también por el imperio babilónico persa que ya se estaba estableciendo en ese momento. Los judíos no querían volver a pasar por la misma situación. Pero hay algo que ellos descuidaron, es que ellos salieron por voluntad de Dios, porque Dios lo permitió y porque Dios los estaba respaldando para poder construir el principal objetivo, que era el templo del Señor. Ellos 16 años después se dieron cuenta de que habían invertido 16 años no en Dios, sino en sus propias vidas. Por eso en Ageo capítulo 1, versículo 9 al 11, nosotros encontramos estos pasajes y dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Ahora, ¿por qué Dios detuvo la lluvia y el fruto? El pueblo de Israel, entendemos que habría llegado del exilio con una gran misión: reconstruir el templo, lugar de la presencia de Dios. Pero ante esta oposición, ¿sabe qué es lo que ocurrió? Ellos se desanimaron. Ellos se desanimaron y comenzaron a dedicarse no a lo importante, sino a sus propias casas, sus propios trabajos, sus propios placeres. Y para que el pueblo de Israel pudiera entender de que Dios era mucho más importante que lo que ellos estaban construyendo, tuvo que hacer algo. Tuvo que detener la lluvia. Tuvo que detener la lluvia. Tuvo que hablarle tal vez a la tierra. Yo creo que le habló porque Dios hace las cosas hablando. Tuvo que hablarle a la tierra
no produzca fruto. Haya sequía en esta temporada. 16 años en donde el pueblo olvidó construir el lugar de su vida eterna. Por eso yo digo esto, es una decisión suya particular. Hay veces en que nosotros obligamos a nuestros hijos a ir al colegio, lo obligamos a que estudie, lo obligamos a que sean buenos profesionales, lo obligamos a que ellos sean buenas personas aquí en la sociedad. Pero cuando se trata de la iglesia somos permisivos. Lo obligamos a que tiene que leerse un libro de 80 páginas porque tiene que sacarse una buena nota. Pero cuando se trata de poder acompañarlos en la lectura bíblica, somos permisivos. No, es que no hay que obligarlo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos miedo a lo que a lo que la sociedad pueda decirnos nosotros hoy día. Y nos olvidamos de poder construir lo eterno. Nos olvidamos de poder construir lo que Dios quiere que nosotros podamos construir. A mí no me molestan las pataletas de los niños cuando hacen pataletas hoy día acá. A mí no me incomoda. Porque si yo le digo a los niños que le están aquí, suelten el teléfono, ellos lo van a soltar. Hice este ejercicio. A ver, ¿dónde están los niños? Levante su mano los niños. Levante su mano, muy bien. La otra mano también arriba. Suelten el teléfono, pásenselo a su mamá, a su papá. ¿Sabe por qué? Porque es importante de que nuestros hijos, aunque la predicación del pastor sea latera, que ellos también escuchan, porque en el colegio no están con el teléfono. Por eso es importante que nosotros como padres sepamos instruir a nuestros hijos en lo eterno, no en lo temporal. No pierdas 16 años de su vida en construir lo que Dios quiere que usted pueda construir en su casa y en su familia. Porque la tierra se puede secar. No es problema de la semilla. No es problema de la semilla. Dios detuvo la lluvia como un acto de gracia y no de castigo. Dios no castiga. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos volver nuestro corazón y nuestra mirada hacia Él. Por eso hay cosas que no resultan en nuestra vida. Y es probablemente que las cosas que no resultan en nuestra vida es porque probablemente estamos desenfocados de lo que es importante, trascendental y eterno. Hay relaciones que no producen fruto y es precisamente porque estamos desenfocados de lo importante. Hay situaciones en el trabajo que no producen fruto porque a veces nos desenfocamos de lo importante. No es un castigo. No mires cuando tu tierra se seca y ya no haya lluvia sobre tu casa. No mires que es un castigo del Señor y no cuestiones ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hay algo que tenemos que hacer y es replantearnos. Ageo 1:8 dice: vuélvete a mí y reconstruye mi casa. Dios detuvo la lluvia porque era un llamado urgente de poder volverse a Dios. Y probablemente en su casa, en su familia, en su trabajo, en su quehacer, Dios esté deteniendo la lluvia porque Dios está haciendo un llamado urgente de poder volverse a Dios. Me encanta cuando damos espacio y hay testimonios de vida. Hermano Rocío, tú eres un ejemplo. Aprendiste la lección. ¿Sabe por qué? Porque Dios provoca ciertas cosas en nosotros y no es un castigo, sino porque Dios quiere que nosotros entendamos que nuestra mirada siempre debe estar primero en Él. No se trata solo de trabajar, sino de dar fruto para Dios. Juan 15:8 dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Pero hay momentos en los que no estamos dando fruto y aunque estamos activos, aunque estamos ocupados y trabajando mucho, no damos fruto. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes estar activo, pero tú no puedes ser fructífero.
Puedes estar sirviendo en la iglesia, pero sin un fruto espiritual. Puedes estar trabajando, esforzándote, produciendo, pero sin paz y plenitud. Una experiencia y testimonio personal de vida. En mi etapa de juventud, en mi etapa de liderazgo, hablemos de eso, de liderazgo de jóvenes, llegaba un momento en que los jóvenes no llegaban a la iglesia, llegaba solo. Y yo decía, ¿hasta cuándo? ¿Por qué esto? Y uno regañaba. Porque el que no regaña es porque, no sé, no voy a decir nada. Porque todos regañamos en algún momento. Hay algunos que dicen, no, yo nunca he regañado, yo soy puro paz y amor. Cuidado, porque hay un orgullo pasivo, hay soberbia escondida. Y como yo soy del Padre, soy el hijo del Padre, yo digo la verdad y no tengo problema exponerme. Los mentirosos les da miedo exponerse, po. Entonces, yo regañaba y mi pastor, en esos años, mi pastor Juan Cartes, que ya dejó el oficio pastoral, él me dice, ¿sabes qué, Pablito? Tu problema es el siguiente. Tú te crees dueño de la gente. Y tú quieres hacer lo que tú quieres hacer. Grandes pensadores y sabias palabras. No dije nada más. Hasta que él me mostró, y es algo que yo vivo. Y me dice, mira el apóstol Pablo si hubiese sido dueño de la gente. Mira Apolo si hubiese sido dueño de la gente. Mira Cefas si hubiese sido dueño de la gente. El apóstol Pablo en medio de todo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no somos dueños de nada, ni de nadie. Esto es del Señor. Entonces, una de las cosas en la cual yo no tenía fruto en ese momento, después de eso, cuando entendí, me humillé, fui al lugar correcto, no en mi hermano, en el vecino, ni a quejarme en otro joven, otro hermano, ni en las casas, ni en los hermanos donde visitaba. No me fui a quejar allá. Fui al lugar correcto, la presencia de Dios. Hasta que el Señor me mostró y me cambió a mí primero. Porque yo no tengo que pretender cambiar a la gente. Es Dios quien lo cambia. Hasta que me cambió a mí y comencé a ver otra cosa. Después de eso, un adolescente de 16, 17 años, 18, 19 creo que tenía, ya. Todavía joven, niño, adolescente. Llené un bus para irme con todos los jóvenes a Los Ángeles. De no tener nada, más de 40 jóvenes viajando a Los Ángeles a una conferencia. 19 años. Pero ¿saben por qué? Porque entendí de que las actividades no era porque más actividades yo haga en la iglesia o en la casa voy a producir más fruto, sino es cuanto yo más muera como semilla ante los pies del Maestro, para que esa lluvia temprana o tardía caiga sobre ese lugar, esa tierra seca, y ese fruto dé fruto en su tiempo. Por eso puedes estar trabajando, esforzándote, haciendo, produciendo un montón de cosas y probablemente no vamos a tener paz ni plenitud. Puedes estar haciendo mucho, pero sin ver a Dios en medio de lo que haces. ¿Por qué? Porque no se trata de la cantidad de actividades que nosotros podamos tener, sino a quién está dirigida esa actividad. Yo puedo provocar actividades para jóvenes y ser una estrategia espectacular, pero si esa actividad no tiene el foco de que ese joven pueda ver a Dios, de nada sirve poder provocar unos tremendos conciertos.
Y no es porque yo esté en contra de los conciertos, me gusta y he disfrutado. Pero sé a dónde ir, sí. No basta solamente con sembrar si no estamos en obediencia. El fruto viene no por cuanto yo trabaje, sino cuando Dios bendice la tierra. Y Dios bendice cuando lo ponemos a Él primero. Cuando lo ponemos a Él primero. Recuerda esto: si tus prioridades están, todo lo que está en el entorno no es Dios, tu tierra se va a secar, la lluvia va a dejar de caer. Pero cuando pones a Dios primero, todo va a ser fructífero. ¿Qué impide que demos más fruto entonces? ¿Sabe lo que impide? Prioridades desordenadas. Mi casa primero, luego la de Dios. Mi familia primero, luego Dios. Mi trabajo primero, luego Dios. Eso impide que haya sequía y no haya fruto. Conformismo espiritual. Y esto es lo que dijo el pueblo de Israel en los primeros versículos del libro de Ageo, capítulo 1. Algún día reconstruiremos nuevamente. Algún día lo volveremos a hacer. Tal vez no es tiempo para hacer esto. Tal vez todavía no es tiempo para hacer esto otro. Ese conformismo espiritual detuvo la lluvia y hubo sequedad en la tierra. Otro aspecto que probablemente impida que no demos más fruto es una religión sin relación. Hacemos cosas para Dios. Y me incluyo de aquí como pastor hacia abajo. Puedo predicar y buscar y leer la Biblia espectacular y preparar un excelente sermón como tal vez el de hoy día. Pero si no tengo una relación con Dios, no se trata de cuán espectacular voz pueda tener. No se trata de cuán espectacular servicio en la iglesia puedo tener. No se trata de cómo puedo pasar la aspiradora o ver este lugar de forma espectacular o hacer un montón de cosas y actividades, de organizar actividades en sí. No se trata de eso, sino se trata de que eso no sea más importante que mi relación con el Señor. Todo lo que podamos hacer aquí va a ser una religión. Y ahí volvemos a la religiosidad. Si no se trata de mi relación con el Señor. A veces impide que no haya fruto porque mi religión no tiene una relación. Y Judas habla de esto. Este es el camino de la religión. Buscar la verdad. Buscar de Dios. Hacemos cosas para Dios, pero sin buscar su presencia. Dios le dice al pueblo de Israel, Ageo 1:7, considerad bien vuestros caminos. Meditad sobre vuestras rutas. Medita cuál es tu camino, tu proceder. Piensa en dónde estás. Revísense, reflexionen, ponga en orden su corazón. Ponga en orden su corazón. Dios aún quiere darte más fruto, pero también en medio de ese dar más fruto, Él quiere tu corazón. Él quiere tu corazón. La buena noticia es que cuando el pueblo escuchó la voz de Dios y la voz del Señor y obedeció, Dios respondió. Ageo 1:13 dice, yo estoy con ustedes. Cuando nosotros entendemos la buena noticia, meditamos sobre nuestros caminos, meditamos sobre nuestras prioridades,
Dios está diciendo: yo estoy con ustedes. Y desde ese día la obra del templo se reactivó. Y vino la lluvia y volvió el fruto. Cuando nosotros nos enfocamos en poder construir el templo de Dios, la lluvia viene a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestra familia, a nuestro trabajo, y todo lo demás comienza a prosperar. Obedecer a Dios no significa solamente porque hay que hacerlo, sino que lo que Dios está diciendo y haciendo es ver en dónde está tu corazón. Las leyes no están para poder ayudarle a Dios o al pastor en algo. Las leyes están para poder ver en dónde está tu corazón. Las leyes que Dios establece y quiere que nosotros hagamos es simplemente para ver en dónde está tu corazón. Es así como Dios nos prueba. ¿Tú crees que a Dios le interesa que tú vivas en adulterio? No. Si la Biblia a mí me dice que no hay que cometer adulterio, si tú adulteras, tienes una consecuencia, porque tu corazón no está con Dios. ¿En dónde está nuestro corazón? Y ahí sí hay un montón de normas y leyes que Dios establece. Recuerda esto: que hay un juicio de Dios para esta tierra. Hay un juicio de Dios para aquellos que no buscan de Dios. Y el juicio está. Pero hay un remedio y hay una salvación que está en Jesucristo. Y es ese Jesucristo el que puede hacer que tu tierra, aun cuando el juicio está, Dios no te va a ver a ti, sino que va a ver a Jesucristo. Porque tienes a Jesucristo en tu corazón. Y las leyes y las normas siempre van a ser fáciles de poder cumplirlas. Porque lo hago por amor. Revisa tus prioridades. ¿A quién estás edificando primero? ¿Tu casa o a Dios? ¿Tu casa o la casa de Dios? Vuelve a levantar el altar. Es tiempo de restaurar tu comunión con Dios como prioridad. Y cuando hablo de prioridad, hablo de apartar un tiempo con Él. ¿Qué es lo primero que tú haces por la mañana? ¿Qué es lo primero que haces por el mediodía? ¿Qué es lo primero que haces por la noche? Porque aquí no se trata de las horas del día. Aquí se trata de tu prioridad. Hay algunos que le encanta orar a las 6 de la mañana. Pero a mí me gusta tener una cita con Dios tal vez a las 6 de la mañana. Lo que hay en tu corazón va a reflejar quién es Dios para ti. ¿Qué es primero para ti? Yo puedo tener una cita nocturna y una cena con el Señor a las 8 de la tarde, porque mi prioridad, me preparé todo el día para estar con Él a ese horario. Aquí no es el horario. Aquí es quién es primero. ¿Cuál es el esfuerzo que tú estás haciendo para hacer o para mostrar a Dios como es algo más importante que tu casa, como tu familia, como tu trabajo? Obedece de inmediato lo que Dios está pidiendo que tú hagas. Obedece de inmediato lo que Dios te está pidiendo. Obedece, sé obediente a lo que Dios está poniendo en tu corazón. Obedece a las leyes y normas que Dios ha establecido aquí en la Biblia. Obedece lo más pronto. El fruto viene cuando hay un corazón rendido ante Dios.
Tal vez no estás viendo fruto y te sientes que la tierra está seca. Pero recuerda esto, no es castigo, es un propósito de Dios para que tú puedas meditar sobre tus caminos y volver a levantar lo que Dios quiere que tú levantes. El apóstol Pablo dice: no ignoréis que vosotros sois templos del Espíritu Santo. No ignores lo que eres. No llenes la casa de Dios, el templo, y perdona la expresión, de pura mugre. No barras y dejes la basura debajo de la alfombra en tu casa. Sácala y levanta un templo en donde dignifique la presencia de Dios, en donde dignifique el amor a Dios, en donde dignifique el amor al prójimo, en donde dignifique lo que Dios ha establecido. Dios está llamando a volver a Él con todo el corazón, porque hay más fruto, pero solamente tú vas a ser fructífero. Recuerda esto, cuando tú lo coloques a Él primero. A Él primero. Y eso es visible. Recuerda, hermano, hermana, el fruto de Dios es visible. Es visible. Todos van a ver el fruto. Todos van a ver el fruto. Por eso para mí es vital poder estar conectada a la vida. Por eso para mí es importante saber de que mi corazón debe estar primero con Dios. Y por eso para mí es importante también poder ver de que usted es una semilla, pero probablemente esa semilla usted se está secando y la tierra árida probablemente no está dando todos los nutrientes necesarios, porque probablemente enfocaste tus cosas y tus prioridades en el entorno y te olvidaste de Dios. Enfócate en lo importante. Enfócate en lo trascendental. Enfócate en lo eterno. Pon tus prioridades en Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cierre sus ojos ahí. Quiero a Cristo, solo a Cristo.